tardes para las personas que nos ven desde distintas partes. Bueno, Viviana nos ve desde Colombia, desde Bogotá. Allá son las 11 de la mañana. Aquí en Madrid son ya las 5 de la tarde. Viviana, te queremos dar las gracias por estar en esta conversación. Em, Queremos también agradecerte porque de alguna manera inauguras un camino, un devenir ecológico dentro de Ratiodeca, que es una plataforma de creación, investigación, una plataforma también de creación de comunidades. Y creímos que tu pensamiento, tu línea de investigación podía de manera muy coherente y orgánica infiltrarse en Ratiodeca, y por eso estarás impartiendo un taller junto a otras dos compañeras los días 20, 22 y 24 de febrero, sí, así 20, 22 y 24 de febrero, en los canales de Ratiodeca. Quisiera que me digas desde dónde nos hablas específicamente, y sobre todo quisiera que nos comentaras para comenzar esta conversación cómo ese contexto colombiano ha hecho que modeles una epistemología de creación y de activismo en tu territorio, ¿no? Hola, bueno, buenos días desde acá, buenas tardes y buenas noches después de si no nos llegan a ver como en este horario en directo. Pues para mí es un honor y un placer realmente estar acá con ustedes, compartiendo igual pues mi trabajo, pero pues mi trabajo que realmente es simplemente la recopilación del caminar de otros, ¿sí? Pues que he tejido con ellos y que pues muy bonito poder exponerlo en otros lugares y viralizarlo, ¿no? De alguna manera. Pues yo te hablo desde Bogotá, Colombia, en este momento. Sin embargo, pues yo siempre estoy ahorita en una ciudad, pero sin embargo, más que todo, yo soy más de la ruralidad. Yo soy más rural, Ujú. siempre todo mi trabajo se ha enfocado en lo rural. Para mí es raro incluso estar en Bogotá, pero he entendido incluso que es súper importante empezar a tejer también estas nuevas transiciones y desde las ciudades, que a veces somos los que estamos más desconectados. Entonces, ahorita te Ujú. hablo desde la ciudad, desde Bogotá. Y bueno, ¿y cómo este contexto colombiano pues impactó en mí? Pues realmente para que ahorita pues haya desarrollado todo este trabajo, pues yo inicio mi trabajo, yo siempre he estado interesada en la temática ambiental, pero realmente en la universidad en algún momento, pues yo soy comunicadora social y periodista, vi una materia que se llamaba Geografía del Conflicto. Entonces, esta materia hablaba de cómo Colombia realmente se ha organizado históricamente por la guerra, desde la Ujú. colonización, ¿sí? Como, Sí. entonces a mí eso como que me llegó un montón. Entonces yo decía, nunca ha sido por las relaciones así como, no sé, con el agua, con no sé qué, sino por las violencias, por las masacres, por un montón de cosas. Entonces eso como que me hizo a mí como sensibilizarme con lo que uno normalmente veía en las noticias Ujú. súper alejado y querer empezar a saber más allá de todo esto. Cuando empiezo a investigar y como a meterme en el tema de los conflictos ambientales, porque mi tesis de investigación en el pregrado fue sobre la desviación de un río que se llamaba el río Calenturitas en la Loma Cesar, que es una zona minera que es muy vulnerable porque es donde están las grandes mineras canadienses, pero bueno, en fin, sin Ujú. decir nombres. Pero entonces me doy cuenta que de detrás de la violencia que ha habido en la historia de este país, hay una historia también, o sea, como que la violencia prepara el terreno para que lleguen los grandes proyectos extractivos, Sí. proyectos de energía, proyectos productivos, extractivos, no hablamos solamente de petróleo, carbón, sino extractivos incluso desde una lectura de los alimentos, ¿no? De agroindustria, ¿sí? Como que Sí. cogen la tierra y la ven como algo que tiene que ser explotado, o sea, que tiene que, o sea, es un insumo que simplemente se puede mercantilizar, entonces llegan allí, es una lectura de costo-beneficio y lo explotan y le sacan todo. Entonces, desde ahí empieza como este gran camino por acercarme a los conflictos ambientales, entendiendo la guerra del país asociada a los conflictos ambientales. Sí, lo que dices lo asocio mucho a una noción que el filósofo español Paul Beatriz Preciado acaba de un poco poner en circulación en su último libro, que se llama Disforia Mundi,
él habla sobre todo de una estética, de la estética petrosexo-racial, ¿no? Que es esa estética de precisamente eso, del extractivismo, ¿no? Y es una estética que se extrapola, que no solamente está circunscrita a los entornos de extractivismo tradicionales, ¿no? Que son los entornos de las minas, los entornos de las ruralidades, sino que es una estética que se ha diseminado y que está también en las ciudades de distintas maneras, ¿no? Por eso también me llama mucho la atención cuando dices que hablas desde Bogotá, desde una ciudad, pero que también intentas deconstruir la idea de ciudad y de ruralidad todo el tiempo en tu trabajo, y cómo también dentro de las ciudades habitan micropolíticas rurales, ¿no? Y cómo también habría que emancipar esas subalternidades dentro de la ciudad. Sin embargo, te has enfocado también en investigar entornos estrictamente rurales y estrictamente relacionados con el río, con el agua, con la y con la... Yo pienso en el hidrofeminismo también, ¿no? Ese feminismo del agua, de salvar lo, eh, lo que fluye, ¿no? No sé si lo asocias también. ¿Qué puedes decirme a partir de lo que te comento? Sí, pues incluso, pues una de de los aspectos que incluso quiero empezar a trabajar con más fuerza, que ya he venido trabajando y a lo largo pues también de lo que te digo, del caminar en estos, o sea, uno a medida que va caminando empieza a ver, dependiendo qué tan abierto uno o tan sensible sea al contexto que en el que tú te paras, empiezas a conectar otras cosas, ¿no? Entonces yo entro, como te digo, violencia, conflictos Ujú, ambientales, entonces ya el capitalismo, ¿sí? Pero después tú también empiezas a conectarte con otras voces, con otras caminares y otras historias en esos mismos contextos. Y entre ellas, por ejemplo, está muy fuerte el tema de las mujeres. Y mm, no solamente las mujeres, sino también estas personas que tienen estos roles de cuidado que nosotros como que vemos incluso de forma peyorativa y como vulnerable, ¿no? Entonces, ahí llega, más que el hidro, pues yo hablo más del ecofeminismo, ujú, que es que quiere reivindicar más que, obviamente sí, también el papel de las mujeres, la violencia en los cuerpos de las mujeres, pero también en esos roles de cuidado, ¿no? En esos roles de cuidado que ahorita uno es como, ay, ahora las mujeres somos doctoras, ahora las mujeres somos no sé qué, ya las mujeres, pero entonces como que uno termina también como, como golpeando esas mujeres que han sido las que han sostenido la vida realmente, ¿no? Que ujú, allá tejiendo, allá cocinando, allá haciendo el almuerzo, allá cuidando, allá haciendo un montón de cosas, pues pasan invisibilizadas y parece que es un rol que ahora tiene que ser rechazado. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que yo he trabajado mucho, por ejemplo, la construcción de esperanza para construir transiciones, y ahorita estoy pensando mucho en esas pequeñas llamitas que han sido las mujeres y en los roles del cuidado en todos estos procesos. Eh, sí trabajo mucho en estos espacios de vida, como te digo, en zonas muy interdependientes, pues trabajé mi tesis de maestría, la hice durante 3 años en el páramo de Sumapaz, que es un ecosistema que hay solamente, hay muy pocos páramos en el mundo y que llegan en América Latina, y en Colombia pues el páramo de Sumapaz es el más grande. Entonces pues sí trabajé en ese lugar que es digamos, no me gusta decir fábrica, pero los campesinos le dicen así, pero no es una lectura mala, sino es porque es un lugar donde se nace el agua, ¿no? Entonces llegan unos ríos voladores, llegan al páramo, se estrellan con este lugar, y esto se comporta como una esponja que regula el agua y tiene un montón de beneficios, ¿no? Regula el agua para la época de las sequías, tiene una vegetación súper pequeñita, súper específica de ese lugar. Es un lugar que no parece que pasará nada, pero pasa todo porque ahí emerge la vida, ¿sí? Entonces, sí. pues, conectarme también con el páramo me hizo también entender otro tipo de relacionalidades. Mm. Viviana, eres investigadora, eres educadora. Supongo que también podemos llamarte activista. ¿Te autodenominas también así y por qué? Sí, pues, a ver, yo sí, doy clases en universidad, también en talleres, pues, de pedagogía popular en mi trabajo lo he hecho. Y investigadora soy, intento hacer un tipo diferente de investigación, pero activista, como te digo, durante un tiempo he estado trabajando con lugares muy activistas, o sea, yo más allá de mi trabajo, como el trabajo de 8 a 5 que uno va, es realmente uno comprometerse con las causas en las que uno conoce, ¿no? Pues, Ujú,
pues para mí ha sido muy complicado como no involucrarme con un trabajo y poderme desligar de eso. Bueno, ya se acabó el trabajo. Entonces sí, Ujú, intentar como movilizar, mantenerme en contacto con los procesos, con las problemáticas, comprenderlas desde otros lugares, ¿sí? Conmoverme y dejarme afectar por ujú, lo que también está pasando, que creo que es lo que tiene que pasar, aprovechar también de pronto la visibilidad que uno puede llegar a tener y los contactos que uno puede llegar a también a tener en, pues, en este mundo, ¿no? Para, así sea de a poquitos, mover, visibilizar cosas que a veces pasan y que uno ni siquiera se entera. Entonces, pues soy activista pues, porque estoy muy metida en el mundo ujú. de los conflictos ambientales y pues me estoy siempre en comunicación con estas personas que están allá resistiendo, movilizándose, aportando incluso desde donde pueda, desde la academia, para fortalecer sus luchas, viralizando, Ujú. conectando. Sí. Entonces, sí. ¿Y qué relación crees que podamos establecer entre el activismo y la creación artística? Podríamos hablar de un activismo en el trabajo que haces. Claro, mira, incluso muchos de las personas con las, bueno, las experiencias que conozco yo acá en Colombia en temas de defensa territorial se han expresado a través del arte. Hace poquito estaba trabajando con unas mujeres del movimiento Ríos Vivos Santander. Ellas tienen muchas arengas y tienen una escuela que se llama la Escuela de Polinizadores para Niños, Polinizadores del Territorio. Y Mm. ellas, por ejemplo, toda su memoria ambiental la tejieron en una práctica que se llama arpillería, no sé si la conoces. Arpillería, no, no, Arpillería, puedes compartirlas con nosotros. no tengo aquí, pero sí se las voy a compartir. En Incluso, el taller que vas a impartir claro, sí, el día 20, ¿verdad? sí, claro, yo puedo Sí. compartir el tema de arpillería y ellas hicieron toda la memoria de cómo fue, cómo mataron el río Sogamoso y cómo toda esa memoria la hicieron a través de arpillería. Y han hecho exposiciones en el Centro de Memoria Histórica. Y ahorita en los talleres de polinizadores, ellas están enseñándole a los niños a identificar, por ejemplo, los macroinvertebrados del río y hacerlo en artillería, ¿sí? O Mm, dibujar los peces, ellos pintan unos peces en piedras divinos, unos bagres, porque ya los, pues a partir del proyecto, los peces pues ya no están, la gran mayoría, ¿no? Entonces ya pintan como para que no se olvide, ¿no? Entonces mm, hay o sea, el arte realmente es súper importante en los procesos de defensa territorial, porque ayudan incluso a mostrar lo que yo te decía, relaciones que no, a veces desde nuestra construcción de mundo occidental moderno en el que estamos la gran mayoría, no podemos visualizar. Entonces el arte permite ver eso que de pronto pues nosotros no comprendemos. Entonces para mí es fundamental el arte. mm. Sí, ya que adelantamos uno de los temas o aristas que desarrollarás en el taller del próximo día 20, ¿pudieras adelantarnos cómo lo has configurado, qué temáticas principales abordarás? También quisiera que nos comentaras sobre las dos compañeras que te acompañarán en los dos módulos posteriores, que son Andrea Echeverry y Sandra Rativa. Quisiera también que si pudieras compartirnos el trabajo que hacen y por qué crees que es importante que te acompañen. Bueno, son tres módulos. El primero lo inicio yo. Mm, lo inicio yo porque me parece importante, o sea, bueno, ya todos sabemos que hay una crisis, que estamos en medio de ¿sí? O sea, mucho se habla de la actual crisis climática, pero entonces a mí me parece importante siempre como reconocernos desde ese posicionamiento crítico, pero desde otro lugar, como empezar a ver, bueno, listo, si todo el mundo habla de capitalismo, todo el mundo habla de patriarcado, todo el mundo habla, pues por lo menos nosotros desde acá en Ujú, el sur global que llamamos, si hablamos del colonialismo también, pero como eso que parece tan abstracto podemos evidenciarlo y empezar a preguntarnos nosotros mismos en las cosas que analizamos, ¿sí? Entonces evidenciar cómo ha jugado ese rol de único mundo posible, cómo nos ha ayudado a ordenar el mundo y a entender causas, problemas y a plantear soluciones. Entonces esa es como la primera parte, ¿no? Identificar eso, entender la crisis ambiental desde otros lugares, evidenciar que existen otras relacionalidades, otras formas incluso de comprender los problemas, ¿no? Así como ahora se habla de antropoceno, capitaloceno, también, por ejemplo, desde las mujeres mapuche, aquí en América Latina se habla del terricidio, por ejemplo, y por qué es tan ujú, diferente hablar de terricidio y hablar de antropoceno, ¿sí? ujú. ¿Sí? Y de pronto Qué porque qué diferencia pudiéramos establecer entre terricidio y antropoceno?
El antropoceno básicamente, o sea, inicia, ¿no? Entiende al ser humano como un actor geológico, ya no solamente histórico en el tiempo, ¿no? Es como que comprende la agencia y la magnitud del ser humano en la transformación incluso pues, de la Tierra, ¿sí? Ujú. Antropoceno, entonces hay un montón de datos científicos para evidenciar cómo el ser humano ha transformado pues, las condiciones de la Tierra, ¿no? Voy a meterle ahí el capitaloceno como adelantando un poco. El capitaloceno va un poco una más crítica que dice, sí, es verdad todo lo que ha pasado, pero no somos todos los seres humanos. No podemos decir el ser humano cuando no todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de consumo. ¿Sí? Hay unos seres humanos que explotan, otros son explotados, otros son empobrecidos, ¿sí? Entonces no podemos hablar de los seres humanos capitalista y es un poco más, o sea, es más detallista como en quiénes son realmente pues los grandes poderosos y los más empobrecidos y es de esta, digamos, este proyecto extractivo, ¿no? Y desigual de intercambio de materia y energía. Y el terricidio reconoce, primero, son tres ejes como, es una triada, ¿no? Primero, pues que hay un ecocidio, ¿sí? Que la naturaleza está muriendo a partir de todos, habla de todas las herramientas que tiene pues, el sistema actual pues, para acabar con la reproducción de la vida en el planeta, no solamente habla de la vida humana, sino la reproducción de la vida en el planeta. Segundo, habla pues, de la muerte de las personas, ¿no? El genocidio de las personas que habitan los territorios al morir pues, estos lugares, pero tiene un eje fundamental que es el tercero, y él habla de la muerte del mundo espiritual y relacional que habita allí. ¿Sí? Ujú. Entonces, si mueren estas otras formas de relación, incluso mueren posibilidades de transformar el mundo, porque mueren Mm, lenguajes de conversar con la tierra. mm. ¿Sí? Sí. Entonces ya nunca los vamos a conocer. Entonces ellos hablan, no solamente muere la naturaleza, sino mueren los saberes y las posibilidades de transformar el mundo. Entonces Mm. ese es el terricidio que, que han pues movido, pues han configurado las mujeres mapuche Todo en esto va, Chile. va a ser como más desarrollado en el taller. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, incluso Y pues igual son un montón de temas, seguramente la idea es que si no se alcanza después uno pudiera de pronto plantear un solo seminario para hablar incluso de las propuestas pluriversales que existen en los sures, no solamente de América Latina, sino pues que existen, hay propuestas que están caminando desde otras ontologías, desde otras formas de relación, ¿sí? Porque igual son temas, pero pues sí se va a abarcar, yo siempre presento el terricidio como otra forma de incluso empezar a pensar las y los propuestas de otros solución y dos las problemas. módulos, sí, Ay, qué pena, Viviana. sí, los otros dos módulos, bueno, el segundo lo va a dar, va a estar a cargo de Sandra Rátiva, ella es una investigadora, ella es socióloga, ella es investigadora en temas de energía, ella es feminista, ella actualmente está terminando su doctorado en Puebla, en México, pero ahorita está acá en Colombia, pero está como de vacaciones, pero ya regresa. Ella tiene un trabajo muy interesante con toda la historia de cómo la energía, realmente la energía, no desde esa lectura limitada que nosotros comprendemos desde una posición, digamos, hegemónica, energía como la electricidad o la energía como los combustibles fósiles, sino incluso cómo nosotros mismos somos energía y cómo esa energía está interconectada con la vida, ¿no? Con la reproducción de la vida, porque la primera fuente vital de energía es realmente el primer proceso vital de energía en el planeta es la fotosíntesis, ¿no? Entonces, como primero, cuál es la función vital de la energía. Entonces, ahí está, eso es como uno de los puntos, cómo la energía históricamente ha configurado y ha ordenado también la experiencia social. Y también ella trabaja mucho con las propuestas de las alternativas de los pueblos. Ella salió en un documental que también les vamos a compartir, que se llama La energía de los pueblos, también de cómo se han generado procesos de autonomía territorial, rompiendo la dependencia a la energía, que está centralizada y que también se propone como un bien común, ¿sí? La energía como bien común que posibilita autonomía. Sí. Entonces, bueno, esto es con Sandra. Y obviamente ahí también se va a trabajar mucho el tema de lo alimentario, pues la fuente vital para nosotros los seres humanos de fuente energética pues es la biomasa, que son los alimentos. Entonces eso podría llevar incluso a otro Mm. seminario, empezar a hablar también el papel del sistema agroalimentario en la crisis actual, Sí. pero pues iniciando al menos con el derecho a la alimentación sana y también saber bueno, cómo se configura todo desde el Sí, de alimento, que todas también es formas, energía.
seguramente este será el primero de varios Sí, encuentros y de varios talleres en Radiodeca con ustedes y sobre ecología. El tercer módulo será con Andrea, ¿verdad? Andrea, Andrea Echeverry. ella es antropóloga, ella trabaja todo el tema de economía verde, falsas soluciones. Em, ella es, lleva años trabajando también ahorita como el sistema capitalista de alguna manera siempre encuentra la forma de encontrar oportunidad incluso en las problemáticas que él mismo causa, ¿no? Entonces, pues, obviamente desde una lectura muy relacional, ella trabajó en la construcción de un diccionario también que los compartimos, que se hizo con Censala Guavidoa, que se llamaba el Diccionario de la Justicia Ambiental, para que dejemos también de pensar hablar y de hablar el lenguaje carbonés, que ella llama, ¿no? El lenguaje carbonés donde todo es emisiones de carbono, los pagos por servicios ambientales, entonces otra vez ponernos toda la lógica de la crisis ambiental desde como si todo se fuera a instrumentalizar, como si todo fuera cuestión Ujú. de costo, beneficio, pago, ta, ta, ta. Entonces, claro, empezar a hablar, ella tiene mucha experiencia con comunidades indígenas, entonces como también todas esas escuelas que ellos han hecho con comunidades indígenas, todos esos aprendizajes también de relacionamiento de la tierra, haciendo una crítica muy desde las soluciones que se están planteando para seguir en ese proyecto de financiarización de la naturaleza, Mm. como también no ser muy alerta también de las falsas soluciones que se están planteando, obviamente desde una lectura muy relacional, por eso ya es bien interesante, porque tiene la lectura crítica al lugar, pero también tiene un gran conocimiento y una gran experiencia con las comunidades indígenas. Sí. Viviana, hablabas de alertas. Me pregunto cuáles serían, en tu opinión, las principales alertas que deberíamos tener ahora mismo como seres vivos en el planeta. Pues bueno, yo pienso que pues como principales alertas, más que principales alertas, es poner a todos estos, que yo creo que es a diferentes escalas, ¿no? Eh, por ejemplo, como individuos más pequeños de pronto, como incluso en lo que te decía en las ciudades, esa desconexión que tenemos de la dependencia que incluso en la ciudad nosotros tenemos de dónde se produce la vida, ¿no? De dónde se produce la energía que nosotros tenemos. Ser conscientes que incluso el prender la luz, el prender el gas, implica que de pronto en algún territorio alguien está siendo despojado, está haciendo como esas desconexiones que tenemos desde una lectura de ecología política y justicia ambiental. Otra también otra alerta que debemos tener es como esa negación que como yo te decía ahorita, del rechazo a cosas que sentimos que son atrasadas y que están como las mujeres, como los roles del cuidado, ¿sí? Como por ejemplo el sentirse sensible o, o poder tú sensibilizarte con algo que pasa, ¿no? A ti te enseñan en la universidad, en los colegios, tiene que, la objetividad, está siendo objetivo la pregunta y eso no existe eso realmente. Y Mm. eso lo que hace es alejarnos realmente más de las problemáticas que están sucediendo y sacarnos a nosotros mismos como actores configuradores del problema. Y a otra escala, tener mucho cuidado también con estos proyectos y estas propuestas que llegan como a quitarnos responsabilidades o a darle un papel súper importante a las tecnologías, ¿sí? Para que nosotros como seres humanos realmente no hagamos ese cambio cultural, ese cambio en nuestras responsabilidades y no veamos otros espacios de posibilidad para transformar realmente la crisis, que está más por el lado de la comunalidad, la cooperación. Bueno, eso. Mm. Sí, Viviana, sé que uno de tus principales núcleos de investigación ahora mismo está relacionado con la economía circular, con eso que se ha dado a conocer como economía circular. ¿Pudieras comentarnos sobre qué es la economía circular y cuán beneficiosa podría ser para los entornos contemporáneos? Incluso mira que no es la economía circular, incluso una de las propuestas que nosotros hablamos o una de las propuestas que se plantean como falsas soluciones es la Mm, economía circular. sí. Dice Joan Martínez Alier, ahí sí, un economista ecológico de Barcelona, un referente muy importante pues para mí también en mi vida académica, que la economía no es circular porque es entrópica. Mm, Entonces es imposible que realmente pueda haber una reutilización de los materiales porque pues, la energía se transforma, ¿sí? Siempre va a haber un gasto de energía, ¿sí? Entonces,
la economía circular no es que, o sea, como te dirá, yo no es que diga, no, todo lo que es economía circular malo, o no, porque incluso en los procesos que tienen muchas comunidades lo que hacen es una recirculación de materiales, de residuos, bueno, sí, esa lógica de recircular desechos, pero lo que pasa con la economía circular, como se está planteando como modelo de solución, lo que hace es seguir, no cuestiona el consumo, ¿sí? No cuestiona el Ujú, consumo ni el crecimiento económico, y lo que dice es, estamos siendo verdes porque estamos reciclando, pero igual sigue produciendo, gastando energía y no se está cuestionando el verdadero problema, que es lo que está generando la crisis, que es realmente mm, el consumo, ¿no? Entonces, sí, eso es como te digo, no es como no se puede hacer esto, sino es esto, pero dentro de otra lógica, ¿sí? La mm, idea es desacelerar, ¿sí? De crecer, se puede decir allá, que mm, allá incluso se posicionó el concepto de crecimiento, ¿no? Aquí hablamos de otras propuestas más desde el sur, más, pero sí es comprender, es cuestionar como el centro del problema que también tiene que ver ujú, con el tema del consumo, ¿no? sí. Hablabas de desacelerar y pienso también que, por ejemplo, hay otra noción que ha sido tan, desde el poder, ha sido tan, tan coactiva con los entornos rurales, que es la idea de la productividad, ¿no? Se les obliga a estos espacios a que sean totalmente productivos. ¿Qué crees en relación a la productividad? ¿Cómo valoras esta idea de lo productivo y de lo improductivo también? Pues incluso en uno de los artículos que quizás leíste que se llamaba, que era sobre, pues yo hacía un análisis con el director del que Sí, les contaba Alexander Rincón, hablábamos precisamente del paradigma de la eficiencia y la productividad. Entonces, o sea, a mí, otro de mis temas que me apasionan es el tema de la alimentación, porque me parece pues que las cadenas de vida se organizan a través de lo alimentario. Entonces, y además una de las grandes transformaciones de los seres humanos en el planeta ha sido a través de la revolución verde, que tiene unos principios de productividad, homogenización y eficiencia, ¿sí? Entonces, sí, homogeneicemos todo para que sea más rentable, para que sea más productivo, transformemos todos pues la tierra como tal para que sea más eficiente, para que se produzca ujú, más, y eso pues finalmente, o sea, los tiempos de la naturaleza son otros, ¿sí? Y eso finalmente ni siquiera solucionó el problema del hambre, sino incluso incrementó, ¿sí? Porque ujú, ahora son las personas, los campesinos ahora son más pobres, están más endeudados, la comida nunca llegó a donde tenía que llegar porque pues desde una lógica de mercado, solamente, o sea, la comida incluso a veces es más barata dejarla enterrada si los precios no están como viables, ¿sí me entiendes? claro, sí. Entonces, ¿qué pienso yo de la productividad? También incluso una de las ausencias que voy a hablar en el taller es de las monoculturas, sobre como de la modernidad que nos hacen creer, es que lo productivo es lo que se puede hacer, lo que se puede replicar en todas las partes, como si todos los contextos fueran iguales. Y eso no es cierto. Entonces, si algo sirve en un contexto pequeño, pero no se replica en otros, entonces dicen, no, no sirve porque todo tiene que ser modelos tipos que tienen que replicarse igual, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces, yo no pienso que eso sea Mm, real. O sea, la productividad tiene que ser es para sanar esos ciclos de vida y para que se mantengan en el tiempo. No esa mm, lógica de extraer por un momento y no pensar como realmente que eso hace parte de algo más grande, más allá de nosotros los seres humanos, ¿no? sí. Viviana, supongo también que en el taller aprendamos a ser cada vez cuerpos críticos frente a una moda, que es la moda de lo verde. Ahora mismo que el mercado se ha un poco autoentregado, ¿no? Eh, es evidente que la idea del ser verde, de las empresas verdes, del greenwashing, ¿no? Es como una manera de las empresas un poco lavarse de manera verde o verdinegra, por utilizar otro color ahí un poco oscuro. Eh, ¿qué crees sobre esto, no? ¿Cuán crítico deberíamos ser frente a la idea de lo verde desde el mercado? Sí, incluso pues por eso el tercer módulo se enfatiza mucho en eso, en la crítica a estas soluciones verdes, pues que realmente no son verdes, sino que siguen pues fomentando la centralización de poder, que siguen incluso desconociendo las apuestas que ya están caminando en otros lugares para una transición justa, ¿sí? En diferentes lugares. Por ejemplo, si compras esta cosa, estás aportando a yo no sé Ujú, qué, incluso en conocer más cómo se configuran todas estas dinámicas y procesos detrás, ¿sí? O sea, hay unos temas, por ejemplo, las mismas empresas que están generando,
que están promoviendo estos proyectos, por ejemplo, de energía renovable, son las mismas empresas que han generado los proyectos de fósiles siempre, ¿sí? O son Sí, empresas que también lo que están haciendo es privatizando tierra y quitando autonomía en los territorios. Hacen firmar, no sé, a las comunidades indígenas, unas cosas donde ya no tienen autonomía sobre sus lugares, sino ahora se convierten como en los celadores de estos árboles para que no los puedan cortar y ellos puedan ahí sí rentabilizar como todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que es, o sea, más, o sea, yendo como al centro del tema es cuestionar y evidenciar realmente cómo este mercado y cómo el capital siempre busca la forma de expandirse y apropiarse de otras cosas que pues, pueden entenderse de otras lógicas que no sea la ujú, mercantilización de la vida y las soluciones, ¿no? Y que sí. nosotros también seamos un poco más responsables, pues, o conscientes o Ujú. sensibles, pues, con lo que está pasando. Me pregunto si el taller también se enfocará en sucesos actuales en torno al ecofeminismo y al terricidio, a la ecosofía, ¿no? Si piensan que van a involucrar de manera también noticiosa qué está sucediendo ahora mismo en el mundo en torno a estos ejes, ¿no? Y si pudieras Pues adelantarnos algunos también. Pues realmente, como te digo, por la cantidad de información y de temas, podríamos de pronto incluirlo, como mostrarlo en ejemplos reales. Incluso en este momento acá en Colombia hay un grupo de mujeres lideresas que están, yo estaba la semana pasada ya, están enfrentándose a un proyecto de una mina, ¿sí? También hay muchas problemáticas alrededor de proyectos de parques eólicos, ¿no? También como todo lo que está pasando alrededor de proyectos de hidrógeno verde, como todas estas cosas también, podríamos llevarlo a casos específicos, como para que no, no todo parezca tan abstracto, sino que se vea, esto es real, esto pasa y estas son las consecuencias de, incluso de las mismas reflexiones que hacen estas organizaciones o estas mujeres, que también estas mujeres lideresas son súper fuertes, entonces podría como tenerlo en cuenta para llevarlo como tal. Mm, Pronto Sandra también, ella ha trabajado mucho, pues como les digo, el tema de la energía, ella está en México, ella también conoce muchos, ha trabajado, ¿no? Ella ha ido a hacer, eh, ¿cómo se puede decir? Voluntariados en estos lugares, también en Guatemala, donde hay procesos de autonomía también comunitaria. Eh, yo sé que estuvo en Guatemala, ella hace parte también de un proyecto de energía que se llama O Energía en México, de energía comunitaria, ¿sí? También conoce toda la lucha, por ejemplo, que hay ahorita en Oaxaca con el tema de parques eólicos y demás. Entonces, pues sí, podríamos como llevarlo a casos concretos para que no sea como todo tan sí. abstracto. Viviana, ¿y cuán importante te parece que estos temas un poco se dialoguen en espacios como Ratiodeca, ¿no? Que sirva como plataforma para expandir este conocimiento? No, pues a mí me parece fundamental que estos temas se puedan tocar incluso desde esa visión de relacional que se está promoviendo, ¿no? Porque generalmente, como te digo, las propuestas o sea, lo que se le representa al mundo se hace desde un modelo distinto, ¿no? Desde una forma de entender el bienestar distinto. Entonces, cuando no es tan fácil encontrar espacios abiertos, o sea, que tengan otros tipos de sensibilidades y estén dispuestos a decir cosas que pueden ser muy molestas o que pueden ser muy extrañas o que pueden sonar muy alejadas de lo que es pues el status quo, digámoslo de alguna forma. Sí, Entonces, incluso es bonito uno ver pues que emergen en diferentes lugares, no solamente en América Latina, sino incluso ustedes están allá, pues varios están en España, en lugares como España, que nos llama el norte global desde acá, ¿sí? Que hay, pero no, o sea, no despectivamente, ¿no? Sino como también comprender como esas diferencias y que desde allá también, bueno, desde los diferentes lugares, incluso chévere que hay personas de diferentes países, porque uno escuchando, pues los vivires, los caminares de otras personas que no se reconocen otros, ¿sí? sí, claro. Y ve Bueno, pues esas historias. estamos en Madrid, pero yo, por ejemplo, soy cubano, ¿no? Y tengo como esa idea tan emancipadora que es la idea nuestro sur es nuestro norte, ¿no? Es la idea esta de volver al sur, ¿no? Que es volver a los espacios de subalternidad, que es volver a los espacios de rebeldía, a los espacios de cimarronaje también, ¿no?
que Ujú. básicamente también son estos entornos marginados. La ecosofía, el ecofeminismo dentro del entramado global es un episteme marginal. Sin embargo, es un episteme que está movilizando ahora mismo todo el pensamiento y toda la lucha por emancipar los cuerpos frágiles, ¿no? Que al final somos todas nosotras, ¿no? Sí, exactamente. Sí, Sí, sí. sí, muy, Yo creo que si alguno de las personas que están ahora mismo conectadas quisieran comentar algo, estaría súper bien. ¿Alguna pregunta para Viviana? ¿Tú quieres entrar, Evelyn? Bueno, yo tenía una pregunta que es muy concreta para Viviana después de leer la información que mandó, y era preguntar sobre la minga, y específicamente leí que tenían un protocolo especial contra el COVID. Y esta es la pregunta concreta, pero ampliándola es pensando en un filósofo chino, se llama Yu Hui, que habla de las distintas posibilidades alternativas de tecnología. Es decir, hay una tecnología ahora dominante que creemos que es la única, que es la de Occidente, y sin embargo hay muchas más tecnologías, especialmente en América Latina. Entonces me interesó esto, ¿qué protocolo usaban contra el COVID? Si lo sabes, Viviana. pues no lo conozco tanto a fondo, pero bueno, como para contextualizar un poco de dónde viene la pregunta, ese artículo que lo saqué yo porque en plena pandemia hubo una movilización de indígenas que venían desde el Cauca, venía la Minga, para Bogotá. Entonces todo el mundo era como, no, esos indios van a venir llenos de enfermedades acá y terrible, en fin. Pero toda la movilización se da también a partir de que en ese momento el gobierno, salió un artículo que decía realmente cuánto aportaban los indígenas, que eran los dueños de la mayoría de las tierras en Colombia, al sistema económico. Pues porque decían, ellos están ahí sin hacer nada, o sea, esa tierra es improductiva, entonces pues realmente no están aportando nada al PIB. Entonces, pues ese artículo como que nace en ese contexto de realmente están aportando a que la manutención de la vida, eso ni siquiera se puede contabilizar, o sea, eso es una vaina. Entonces, eso es ese artículo. Entonces, pues claro, ellos vienen y se empieza a hablar también, bueno, de como la enfermedad, el cuidado que ellos tienen, esos protocolos internos que muchos indígenas igual murieron, ¿no? Y muchas personas decían, ay, para eso, ahí es donde uno se da cuenta que la medicina ancestral no sirve para nada. Y entonces, alguna vez escuchando a un indígena que no era precisamente los de la Minga, pero que es una comunidad que se llama como creo que se llaman los leopardos de Yurupari, los guardianes del Yurupari. Ellos hablaban que ellos tienen unas formas de relacionarse con el mundo pues muy distintas, ¿no? Pues ya lo hemos hablado mucho. Y digamos que este mundo moderno se ha ido comiendo y le ha ido quitando cada vez más posibilidades de que ellos sigan llevando esas relaciones, ¿sí? Que ellos puedan seguir cumpliendo lo que ellos, pues, ancestralmente ya tenían determinado con sus calendarios, con sus formas de relación. O sea, como que le hemos llevado un tipo de enfermedades que ni siquiera estaban concebidas en su proyecto de mundo. Y ahorita como que queremos responsabilizarlos y culparlos por no poder curarse de nuestra enfermedad. Mm. Entonces, eso me pareció como muy poderoso por como a la crítica que teníamos frente a frente a ellos, si ve que la vacuna no quieren vacunarse o bueno, como cosas así, ¿no? No me acuerdo, yo me acuerdo que en ese momento, esto ya fue hace como 2 años, pero sí tenía que ver como con plantas medicinales, con temas de lavados de manos, bueno, pero lo voy a buscar y para entonces como promesa llevarlo, pero sí, sí, pero no recuerdo realmente en qué consistía el protocolo para ese momento. Mm. Pero igual no hubo ningún problema ni muerte en esa movilización. Mm. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más, Evelyn? Bueno, Viviana, primero muchas gracias por todo esto que nos estás comunicando. Realmente es mucho conocimiento que tomará un tiempo asimilarlo, ¿no? Porque uno se da cuenta de que no somos tan conscientes, que hay muchas partes, ¿no?, que están sucediendo ahora mismo y somos conscientes de muy poco.
como nuestra capacidad de acceder a la información es muy limitada, también dependiendo del área donde desarrollemos nuestras actividades, ¿no? Nuestras principales actividades. Y con respecto a estos temas medioambientales, falta mucho por saber, porque además el acceso que tenemos a la información, por supuesto, viene más desde el poder, desde el consumo, desde el mercado. Y una pregunta que me parece súper importante ahora mismo es, desde la ciudad, desde este entorno, que ahora mismo es donde me encuentro, ¿qué se puede hacer de manera inmediata? ¿Qué actividades inmediatas se pueden hacer? Porque un poco uno se siente como atrapado, ¿no? Atrapado porque a la hora de acceder a los alimentos, por ejemplo, lo que tienes es el mercado, que vienen las frutas en plástico, y te das cuenta, ¿no?, que pasa la semana y tienes un saco de basura, de plástico, y no sabes realmente qué hacer, como mucha frustración en ese sentido. Bueno, básicamente eso, ¿qué se puede hacer de forma inmediata estando en la ciudad y estando en pleno capitalismo en el centro de todo esto que está sucediendo? Sí, Eso. incluso es súper complejo, y además porque por lo menos yo estoy en un país donde pues aquí no hay estaciones. Entonces, por lo menos yo siempre, o sea, nosotros tenemos alimentos casi todo el tiempo, entonces no es como tan difícil, ¿sí? A veces acceder a, por ejemplo, uno de los temas, por ejemplo, sistema agroalimentario, ¿no? Por ejemplo, yo lo puedo decir desde un contexto colombiano, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno empezar a acercarse, bueno, a estos tipos de comercio justo, ¿no? Mercados campesinos, pero yo no sé, por ejemplo, qué tan fácil sea estar allá, o sea, conseguir alimento todo el tiempo, entonces muchas veces pues les toca, pues con lo que se importa, bueno, con todo este tipo de cosas, lo que tú dices de los supermercados, por ejemplo, es tenaz. Por ejemplo, yo acá intento nunca comprar en supermercados, pues uno cuando habla de soberanía alimentaria a veces queda como hasta las semillas, pero no entiende también como el rol tan importante que tienen los supermercados en todo este sistema agroalimentario, ¿no? Ellos son los que definen qué se vende, qué no se vende. Entonces todos tenemos una dieta globalizada y también tiene que ver mucho con los supermercados. Por ejemplo, si no pudiera poder tener esos circuitos cortos de mercado, que tú pudieras comprar alimentos incluso que no hayan viajado más que uno en la vida, sí, que llama incluso Esther Vivas, que está allá también, ella es una periodista catalana, el negocio de la comida, ella habla de los alimentos kilométricos, realmente, o sea, más allá incluso de todo el veneno que ya tiene el alimento que tú te comes, es energéticamente todo lo que también implica, o sea, el comer es un acto político. Entonces, yo no sé, por lo menos acá en Colombia y en Bogotá ha empezado a haber un movimiento muy fuerte sobre pacas biodigestoras. Hay gente que le gusta pues más el tema del compost, pero pues yo creo que sirve también como empezarse a hacer cargo uno de los residuos, incluso al menos por lo menos de los residuos orgánicos, ¿sí? Empezar a uno al menos a tener pequeños, porque eso más allá de que te lleve de pronto a ti que ay, voy a ser autónoma alimentariamente y voy a producir mi propia comida, al menos te empieza a llevar a otro tipo de relación y otro tipo de comunalidad con otros. Yo pienso que, por ejemplo, todos estos procesos que están emergiendo alrededor de los alimentos de las huertas urbanas, por ejemplo, el año pasado sí trabajé, mentiras, yo el año pasado trabajé en un proyecto en una localidad en Bogotá sobre el fortalecimiento de la resiliencia climática a través de temas de agricultura urbana. Y entonces uno se daba cuenta, por ejemplo, el conocimiento de las mujeres, incluso las señoras ama de casa, que incluso mujeres desplazadas que habían venido, cómo también eso reivindica como su habitar en la ciudad, ¿sí? Como, o sea, el derecho a la ciudad, tu poder habitar la ciudad de otra forma, ser más consciente de como, incluso de la demanda energética que tú tienes, de qué cantidad de cosas tienes en tu casa, realmente necesita uno todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, más allá de decirte, cómprate un panel solar, porque no es volver a caer o sea, no es volver a caer ya no vamos a utilizar energía eléctrica, sino energía solar, porque también hay que comprender que los paneles solares, también la producción de un panel solar implica un montón de cosas, sino entonces, ¿qué podemos desconectar? Porque que realmente no necesitamos, ¿sí? Como esas pequeñas cosas. Incluso la movilidad, o sea, por ejemplo, acá en Colombia uno de los gastos energéticos es más en gasolina, ¿no? No sé qué tan fácil sea uno poder caminar un poco más, movilizarse en otros tipos, o sea, reducir, o sea, la energía en el tema ambiental es fundamental, o sea, comprender la energía más allá de, o sea, la energía en la producción de alimentos, o sea, cuánta energía se gasta,
para producir el químico que se le va a echar a las semillas. O sea, si ni siquiera se ha puesto en la tierra, ya hay un montón de energía gastada allí. ¿Sí? Como empezar a pensarnos desde una lectura energética, de gasto energético, más allá de la electricidad, yo creo que es fundamental, ¿no? Los recorridos, circuitos cortos de mercado, que incluso la ropa que compremos, que no haya viajado desde, ya se sabe todo el gasto energético que también hay en estas grandes maquilas que hay, como intentar pensar en productos o cosas que, pues, que al menos no tengan una huella, como un gasto energético tan amplio. Creo que es como lo que uno puede empezar a hacer, porque, o sea, como te dijera, como decir, esto es así, porque no conozco como tal el contexto, sé que también al haber estaciones, al haber no es tan fácil siempre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una más? Bueno, si no, pues Viviana, estaremos muy atentos para el día 20 de comenzar el taller y gracias por estar, por la conversación, por la movilidad y por enseñarnos tanto en torno al ecofeminismo, a la ecosofía y a la redimensión de las subalternidades. Gracias por estar. Gracias a ustedes por escucharme y por prestarme atención. Espero pues cumplir las expectativas del taller y que no vaya a ser tampoco tan abrumador, por eso entonces creo que pues esto incluso de escucharles y comentar como tantas cosas me da idea incluso de otras posibles temáticas que después podemos ir desagregando para tejer esta patica ambiental que finalmente es como el entramado de la vida que nos acoge a todos. Muchas gracias. 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 Chao. 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 Me gustó, está muy improvisado, pero improvisado no, o sea, uno siempre va por lugares ahí que, pero me entendías lo que decía. A veces yo mi dicción es un poco, me trabé un momentico, pero bueno, ya después fluyó más. Sí, pero te pareció bien. Sí, ¿Y cuánto duró? No sé. como 40 minutos. Estuvo bien, perfecto. Bueno. No, estoy un poco nervioso ahí. La verdad que es un tema Ah, súper preocupante. y me pareció que esto es tan importante que ustedes lo hayan pensado para hacerlo.